Hola a todos, en este video les hablaremos sobre los paradigmas de programación, pero primero les diré qué es un paradigma para que se pueda entender mejor. El concepto de paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo. También se puede decir que es hacer referencia. Exacto, eso que no se entiende la primera vez que lo lees y busques más conceptos por todos lados y hasta en videos en YouTube. Y aún así no entiendes. Pero te diré lo que es de manera más simple. Un paradigma es una forma de resolver un problema de todas las formas posibles para resolverlo. En otras palabras, un problema puede resolverse de diferentes maneras y esos son los paradigmas. Obviamente, de todas esas maneras de resolver el problema, hay una que es la más rápida y eficiente. Y ya, eso es lo que es un paradigma. Pero si no entendiste, te daré este ejemplo. Los paradigmas son como un mapa. Quieres llegar del punto A al punto B, hay diferentes caminos para llegar y habrá uno que sea el más corto y rápido, pero todos esos caminos te llevan a tu destino. El resultado es igual sin importar cuál camino tomaste. En sí, los paradigmas son diferentes formas de hacer algo y que siempre te darán el mismo resultado. Ahora, ¿qué es un paradigma de programación? Se denomina paradigmas de programación a la forma de clasificar los lenguajes de programación en función de sus características. Los idiomas pueden clasificar en múltiples paradigmas. Bueno, no se entendió nada, ¿verdad? Otra vez. Bueno, es una forma de programar, te dirán algunas personas, de forma ambigua. Ah, pero no es lo que tú crees. No se refiere a esa forma personal en la que programa cada persona. No. Un paradigma de programación es un estilo de programar ya establecido, ya documentado según la necesidad que se quiera resolver. O sea, la manera de escribir un algoritmo. Como dije, diferentes formas de resolver un problema. Estos estilos de programación ya establecidos y de los cuales hay lenguajes de programación que adquieren estos estilos, hay lenguajes que solo tienen un paradigma, como Haskell, que es funcional, y otros que son multiparadigmas, como JavaScript, Python, C, Pascal, entre otros. Un lenguaje multiparadigma es aquel en el que puedes programar con diferentes estilos. Bueno, ahora después de esta pequeña introducción ya te podemos hablar sobre los diferentes paradigmas que existen. Bueno, los más usados, no todos, porque son muchísimos. La lista es enorme y yo no quiero, y tú tampoco quieres, un video de 15 horas, ¿verdad? Así que te hablaremos de los más usados en el mundo. Pero, antes tienes que saber que todos los paradigmas se pueden diferenciar en dos grupos de paradigmas. He dicho muchas veces la palabra paradigmas, ¿verdad? Pues acostúmbrate, porque lo diremos muchas veces más, pero muchas. Bueno, entonces, estos dos grupos son paradigmas imperativo y paradigma declarativo. El paradigma imperativo es una secuencia definida de instrucciones, es decir, paso por paso, en cadenas de instrucciones que determinan lo que la computadora debe hacer en cada momento para llegar a la solución del problema. O sea, es la secuencia de instrucciones de arriba hacia abajo. Es aquella en la que se dice que se va a hacer detallando lo que se va a hacer. Sería como seguir una receta paso a paso hasta llegar al resultado final. El paradigma declarativo es aquel en que le dice al programa qué va a hacer sin detallar cómo lo va a hacer. O sea, no se sabe de qué forma lo realizó el programa, pero lo hizo y te dio su resultado. No le decimos cómo hacer una cosa, sino más bien qué cosa queremos que haga. Por ejemplo, queremos que un número se sume a sí mismo 10 veces y saber el resultado final. En la imperativa le decimos qué tiene que hacer para sumar y etc. Pero en la declarativa solo le decimos que sume un mismo número 10 veces y lo hará sin decirle cómo hacerlo. No sabemos de qué manera lo hizo, pero lo hizo. Y es lo único que nos importa, ¿verdad? Perfecto. O sea, ya existen funciones que hacen eso que tú quieres sin que tú te lo definas. Es como que le dices qué platillo quieres que te prepare, pero no le dices cómo. No le das ninguna receta, pero igual lo hace. Paradigma estructurado o secuencial. De arriba hacia abajo. Este es el primer estilo o paradigma de programación que se... Y es muy fácil. Un ejemplo muy sencillo es aquel en la que primera línea, la primera instrucción, declaramos una variable nombre igual Pepito. En la segunda línea declaramos otra variable, apellido igual Pérez, y luego declaramos una función celular return hola. Nombre y apellido. Esa función retornará a Pepito Pérez y dirá hola Pepito Pérez. No es así exactamente, pero es solo un ejemplo para que se entienda. Que se escribe línea por línea de arriba hacia abajo, el típico orden. Pero programar de arriba hacia abajo tiene sus límites. Cuando una aplicación es muy grande de hacerlo de arriba hacia abajo, línea por línea, tendríamos miles o millones de líneas. Y si hay algún error en el cual esas líneas buscamos, además ese error podría referenciar la línea 1 millón y esta referencia a la línea 1,5 millones.
Sería un caos mantener ese código, un tremendo caos, y esa palabra queda corta. Estructurado C++. Bueno, este es un ejemplo de la programación estructurada. Es un bucle for en C++, el cual se puede ver que línea por línea le indicamos al programa qué tiene que hacer. Determinamos el tipo de la variable, luego escribimos for. Entre los paréntesis, iniciamos la variable. Le damos las condiciones de parada dentro. Ponemos lo que queramos que haga y el resto es simple. Así funciona la programación estructurada. Decirle al programa en cada línea que debe hacer desde instrucciones matemáticas como suma hasta condiciones y bucles para imprimir un texto. Hubo operaciones diciéndole cómo tiene que contar la variable al bucle para que se tenga y etc. Paradigma orientado a objetos. Así es, objetos. Es una forma de programar. Es un estilo. Es una religión. This is the way. Pero, ya, un poco más serio. Si eres de los que está acostumbrado a programar de arriba hacia abajo como en el estructural, abre un poco más tu mente a que puedes programar un objeto y sus acciones y poner esas acciones a otro objeto. Sí, así es. Es confuso la primera vez que lo escuchas. A esos los llamamos atributos, son los datos, y métodos son su funcionalidad. Este tipo de paradigma busca ver la programación como en la vida real. Por ejemplo, un gato podría ser un objeto, y sus características son las propiedades o atributos, y las acciones serían los métodos. La forma de programar orientado a objetos es con algo llamado clase, que serían algo así como tu molde, el origen, el código original, principal, etc., del cual puedes sacar muchos objetos. Y se debe saber que estas clases tienen atributos que son sus características y métodos que son sus acciones. Esas clases nos ayudarán a crear distintos objetos parecidos porque son derivados de esa clase, pero no idénticos. Y para realizar esta forma de programación hay cuatro pilares. Abstracción. Expresa las características esenciales de un objeto. Es donde se piensa y se crea cuáles serán los atributos y métodos de una clase. Encapsulamiento. Es el ocultamiento del estado o información. Es cuando limitamos un acceso o damos acceso restringido a la propiedad de los elementos. Es decir, ocultamos los datos de un objeto para que sean solo utilizados o cambiados por las instrucciones definidas solo para ese objeto. En otras palabras, se protege tu privacidad. Y ya. Herencia es la posibilidad de crear nuevas clases basadas en una clase ya existente, lo que mencioné antes. Polimorfismo. Tareas similares son realizadas por métodos con el mismo nombre, o sea, la capacidad que tienen los objetos de responder al mismo evento en función de los parámetros utilizados antes de su invocación. Con estos principios, lo que se hace en este tipo de programación es separar todo el programa en entidades llamadas objetos y se conectan estas entidades entre ellas para crear un programa o aplicación. Entonces, si algo llega a fallar, se puede saber con más facilidad cuál de estos objetos tiene el error. Y si queremos añadir más funciones, definimos qué objetos adicionales necesitamos. Por ejemplo, como en una página web de compras, se necesita una forma de ver qué cosas has comprado en el último mes. Entonces, se define a un historial de compras como un objeto. Se crea la función y se conecta al resto de la página web ya desarrollada, que son más objetos. De esa forma, funciona la programación orientada a objetos. En teoría, porque es más complejo, mucho más complejo. Para crear una clase en PHP simplemente llamamos a la palabra reservada class. Luego colocamos el nombre de la clase, persona. Aquí se agrega un solo atributo a la clase con public. Public sirve para que se pueda acceder a este dato, pero no profundizaré en eso. Luego declaro una función hablar. Después de esto creamos al objeto que suele estar guardados en una variable, lo llamamos persona. La palabra new en PHP lo que hace es instanciar, se está colocando una nueva clase a la cual es persona. Ahora, quiero sacar al atributo nombre, quiero que me muestre Pedro. Llamamos al atributo colocando guión y mayor que para asignar que estamos llamando a un atributo. También de esta forma se llaman los métodos. Luego al método se le coloca una variable llamada mensaje, imprimimos ese mensaje con echo o hecho. Luego en el objeto, para utilizar este método, llamamos al objeto y se le indica que se quiere utilizar la función hablar, exactamente igual que con el atributo. Y hablar, al ser una función, recibirá como parámetro un mensaje y se coloca el texto que queremos. Paradigma funcional. Este tipo de programación divide el sistema en varios trozos, en funciones. Cada trozo función hace una sola cosa, hace solo su misma función, con el fin de llegar a un resultado. Por supuesto, estas funciones están conectadas entre sí. O sea, quiere decir que tu función funciona llamando a la función que funciona con otra función que retorna el valor a esa función para que haga un funcionamiento de las funciones y así es como funciona. Características. Utiliza las definiciones de funciones de matemáticas puras, contienen valores inmutables, pertenece a la programación
o paradigma declarativo, que recuerda, es a la que le dices al programa qué tiene que hacer, pero no se sabe de qué manera lo hizo, solo lo hace. Lenguajes que sirven para este tipo de programación son Java, PHP, Ruby, Python, Elixir, Haskell, Erlang, entre otros. En este paradigma se divide al programa en varios pedazos, como en orientado a objetos, pero cada pedazo es una función, y cada función hace una sola cosa, su misma función, como dije antes. Desde hacer una suma hasta evaluar si es correcta la contraseña. Lo que hacemos es pasar datos entre funciones, por ejemplo, un usuario inicia sesión en una página web y hay una función que evalúa si esos datos son correctos y luego se los envía a otra función y esa retorna un valor a otra que evalúa si se le mostrará la página de inicio, de sección de noticias, parte premium o la parte no premium para los humildes, como yo. Pero bueno, la programación funcional no utiliza ciclos, no utiliza condicionales, todo se hace a través de funciones. Aunque claro, hay algo que se llama recursividad, una función que se llama a sí misma funcionando con su función para que funcione el funcionamiento que se quería. Paradigma reactivo. Se utiliza para manejar y operar streams de datos asíncronos. Asíncrono quiere decir que no se sabe cuándo se producirán o cuándo llegarán a nuestro sistema. Se basa en la observación de flujos de datos que siempre están transitando como un chat de múltiples personas, incluso los de 2 personas, o la opción de calidad automática, dependiendo de la calidad de nuestro internet, cuando vemos un video en YouTube o película en Netflix, consiste en reaccionar a los cambios en tiempo real, por eso reactivo. En este tipo de programación, observamos cambios en el flujo de datos. Por ejemplo, un chat en vivo de un directo de Twitch que recibe cientos de comentarios por segundo, o con Google Maps, ya que nos envía información sobre nuestra ubicación en tiempo real y de diferentes rutas. Quiere decir que los datos estarán actualizando constantemente. Entonces, lo que hace la programación reactiva es observar estos flujos de datos. Y cuando hacemos algo, estos cambian. Un ejemplo simple pero eficaz para entender en qué consiste. Cuando estás viendo videos de tutoriales de programación en YouTube o series en Netflix y la velocidad de tu internet disminuye, el video no se detiene, está continúa, pero con una calidad inferior. Consiste en observar en tiempo real y reaccionar a los cambios en flujos de datos, en palabras más simples. Reactivo Haskell. Este es un ejemplo de corutinas para obtener el resultado de un dato asíncrono. Aquí agregamos una función de suspensión llamada valores calculados. Devolverá un rango final nuevamente para simular el trabajo. Agregamos una llamada al trazar. Ahí completamos la función devolviendo el rango entero y real. Y luego llamamos a esta función de suspensión de nuestra ejecución el bloque. Cuando comencemos a ejecutar esta ejecución, se ejecuta hasta la llamada de retardo, donde se suspende para esperar aproximadamente 1500 milisegundos. Luego se reanuda y nuestra función principal se completa imprimiendo nuestro resultado de cálculo. En un enfoque reactivo donde tendremos que lidiar con los flujos de datos asíncronos para que podamos usar los flujos de Kotlin. En primer lugar declaramos un flujo de rango, el AFlow, como extensión del flujo de datos, es lo que va a convertir ese rango en un flujo. Luego agregamos comportamiento a nuestros flujos usando each. En cada uno es más una función de efecto secundario. Pero es práctico ilustrar nuestro ejemplo cada vez que emitimos un número a nuestro rango. Imprimiremos un emoji temporalizador y espera medio segundo. Comenzamos toda la secuencia llamando a recopilar nuestro flujo desde la función principal imprimiendo los valores que obtenemos. Si iniciamos la secuencia antes de cada recopilación, imprimiremos el retardo temporalizador durante 500 milisegundos y luego imprimiremos el valor del rango actual del flujo. El proceso luego se repite hasta que todo el flujo agote el rango. Paradigma lógico. La programación lógica gira en torno al concepto de predicado o relación entre elementos. En otras palabras, funciona mucho con base de datos. Nosotros tenemos hechos, y un hecho es que no has hecho tu tarea. Bueno, volviendo al paradigma, un hecho es que Juan sea un papá, que Alberto sea un papá y Lucía sea una mamá. Luego están los predicados, ya sé, parece literatura, pero estamos en programación. Pero en fin, predicado. Son básicamente preguntas. Por ejemplo, Juan es un papá, entonces se vuelve verdadero. Si le preguntamos, Lucía es un papá, va a indicar falso, porque Lucía es una mamá, no un papá. En cambio, se puede cambiar un poco esto. Y podemos pasarle una variable no declarada como una X, P, nombre, lo que sea, no declarada. Le pasamos esa variable X al predicado, es mamá, nos va a retornar Lucía, Cintia, etc. Mostrará toda la lista de todas las mamás que están guardadas en nuestros hechos. Este paradigma se basa en la lógica simbólica. Esto quiere decir que el concepto se basa en la declaración de hechos conocidos que son ciertos, como que no tienes dinero, te la pasas jugando LOL o Fortnite, viendo animes y desperdiciando tu vida. A menos que hagas algo al respecto, aún se puede. Y bueno, volviendo al paradigma, como dije, hechos conocidos que son ciertos. Por una parte, puedo realizar una pregunta a modo de afirmación y el programa me dirá si es verdadero o no.
Por otra parte, puedo preguntar por un dato y el programa me mostrará el o los resultados que hagan cierta la respuesta. Ahora te presento a Prolog. Aquí, como puedes ver, está el mismo concepto de papás y mamás que mencioné antes. Y es bastante sencillo de escribir. Solo escribes lo que será tu dato y escribes qué será lo que esté dentro de ese tipo de dato. El primer bloque de código son hechos que contienen un solo elemento y el segundo bloque son hechos que contienen relación de varios elementos. Aquí abajo podemos preguntar al programa Prolog. ¿Es padre X, Carlos? Eso sería la manera de escribirlo correctamente. Pero en esta lógica, lo que pregunto es, ¿quién es padre de Carlos? Y me da el resultado que es Dante. Se le está pasando una variable y un objeto, porque está en minúsculas. También se puede hacer una pregunta al revés. ¿Es padre, paréntesis, Carlos, y, cerrar paréntesis? Aquí la lógica es que le estoy preguntando de quién es padre Carlos. En otras palabras, más simples, le estoy preguntando o pidiendo que me diga quién es el hijo de Carlos. Pero esto no es todo. En este tipo de programación se puede definir reglas y hacer más cosas. Estarás preguntando, ¿en serio? ¿Para eso sirve este tipo de programación? ¿Esto es todo lo que hace? No lo puedo creer. Mencionaste que se ocupa en base de datos. ¿Cómo esto funciona en base de datos? Dime, pero dime. Bueno, tranquilo, ya te lo digo. Te daré un ejemplo muy sencillo. Una contraseña. Sí. Sirve para, por ejemplo, establecer una contraseña. Se guarda en un tipo de dato o variable. Lo que estará dentro del paréntesis es la contraseña que tú le pusiste cuando creaste la cuenta o, bueno, cuando la hayas actualizado. Y cuando tú inicies sesión, si está hecho con programación lógica, le preguntará al programa, a Prolog en este caso, si escribiste la contraseña correcta, si escribiste la contraseña que habías guardado. Él verá si es falso o verdadero y dirá que es verdadero. Eso se lo dirá a otra función que te dejará pasar y entrará a tu cuenta. En ese tipo de cosas que funciona este tipo de programación. Eso es algo muy sencillo y la verdad no puedo decirte más. Paradigma modular. Este tipo de programación consiste en dividir un problema en varios subproblemas, y ese subproblema en otro subproblema y en más subproblemas, y eso en más subproblemas, para que sea mucho más fácil. ¿El para qué cosa de quién? Este paradigma se basa en el divide y vencerás. Consiste en dividir el problema en una cierta cantidad de subproblemas, que son instancias más pequeñas del mismo problema. Resolver estos subproblemas de forma más fácil y combinar las soluciones para resolver el programa original. A estos subproblemas se le denomina métodos o módulos. La ventaja de trabajar con programación modular es que nos facilita el mantenimiento del código y su documentación. También facilita el testeo o pruebas y la reutilización de esos módulos. Sin embargo, el mayor inconveniente es el saber cuántas divisiones se tienen que hacer del problema principal, o sea, su problema en su problema y su problema en su problema. Esta técnica también se le llama refinamiento sucesivo, análisis descendiente y el ya mencionado más usado divide y vencerás. Es modular si se hace de manera que facilita su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus componentes. Aquí en Ribu, los modelos nos proporcionan una estructura para recopilar clases, métodos y constantes de Ruby en un solo lugar. Y este lugar obviamente está girado. Esto sirve para evitar conflicto entre el método constante y existente y también para agregar funcionalidad a nuestras clases ya existentes. Bueno, primero pasemos a crear los módulos abriendo otra pestaña y trabajando en ella. Primero escribimos la función módulo. Aquí el editor nos muestra cómo escribir el módulo. El nombre del módulo y como nombre tiene el nombre stuff y luego simplemente especificamos que ejecutará ese método random, en donde va a generar un número aleatorio del 0 al 1000, solo utilizando la función run y paréntesis, y colocando el límite dentro del paréntesis. Y luego en otra pestaña generamos el módulo y definimos como def, que será random, y escribimos igual todo. Solo que sumará 65 el número que salga. Luego en el código principal llamamos a los módulos con la función requerir y su nombre, pero el nombre del código, el que está aquí es arriba en la pestaña. Este nombre se le coloca al guardarlo. Este es más bien un llamado al código del archivo. Y luego los ponemos con puts y su nombre. Ahora sí el nombre que le pusimos al código. Y al ejecutarlo ahí abajo se puede ver claramente que se ha ejecutado con éxito y sin ningún conflicto. Este es un pequeño ejemplo de cómo funciona, claro, para cosas mucho más complejas. Bueno, hasta aquí el video de paradigmas de programación y lenguajes de programación en esos paradigmas y dando un par de ejemplos en algunos de ellos. Espero que nos des un like por todo el esfuerzo que le pusimos en este video y que te suscribas. Nada, no es necesario. Pero el like no vendría mal. Y bueno, gracias por tu atención. Adiós.